Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. No, afortunadamente no. Y para un sismo de esta magnitud, 7.5, que es el reporte final de la intensidad en la escala de Richter, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, no hubo afectación a la infraestructura física. Tenemos un caso aislado de una unidad médica rural del IMSS Bienestar que sí sufrió algunos daños importantes en una barda y en un segundo piso, pero fuera de eso no tuvimos un daño significativo. Algunas fisuras en plafones, repellados, etcétera, pero ningún daño estructural. ¿Cómo va la curva de contagios? Doctor, le hago la pregunta con toda intención porque ayer dábamos cuenta de las opiniones de un experto de Harvard en los Estados Unidos, Eric Feige-Ding, quien lamentó que en México más del 50% de las pruebas de detección de COVID-19 han dado resultado positivo. Es decir, los que van a hacerse la prueba porque tienen síntomas, la mitad está contagiada, la mitad no, y dice, eso me hace llorar por México. Efectivamente, vi este mensaje en Twitter que mandó este joven epidemiólogo especialista en epidemiología nutricional, quien ha sido desafortunadamente un poco criticado desde hace varias semanas por la comunidad científica de su propia universidad y varias otras universidades en Estados Unidos y en el mundo, por haberse metido a hacer reflexiones, yo creo que bien intencionadas, pero de un campo que notoriamente no es su campo de experiencia. No me refiero yo a mi opinión, me refiero, relato lo que han hecho, lo que han expresado otros académicos muy prominentes, como el doctor Mark Lipschitz, quien es un especialista en enfermedades infecciosas, de la propia Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Pero más allá de eso, considero que la razón por la que él pudiera expresar esta tristeza, aunque desde luego es válida y se agradece un gesto de preocupación por la población mexicana, pues desde luego refleja un desconocimiento del tema y de la práctica de la vigilancia epidemiológica en México y los distintos modelos en el mundo. Concretamente, el porcentaje de personas positivas, que es la división que resulta de el número de personas que tienen una prueba positiva entre aquellas a quienes les ha hecho la prueba, varía de país a país de acuerdo a los modelos de vigilancia. En México, como le hemos comentado varias ocasiones, hacemos pruebas con el propósito de tomar decisiones, no solamente como ocurre en muchísimos otros países, donde por el deseo o la petición, la solicitud de la población de saber si tienen o no COVID, tengan o no tengan síntomas, se piden y se hacen las pruebas. Hemos sido muy claros que para México lo que interesa de las pruebas es orientar la práctica de la salud pública, las medidas de prevención y de control, y por supuesto garantizar la oportunidad de tratamiento de las personas. Tal parece, doctor López-Gatell, que Jean Gabastú, él es de la Organización Panamericana de la Salud, es asesor en ese sentido, está diciendo, como lo ha dicho usted, que no hace falta, no se recomiendan las pruebas masivas para detectar el coronavirus. ¿Cuál es la razón de este apunte? Efectivamente, el doctor Jean-Marc Gabastú, que sí es un experto en enfermedades infecciosas, en bioseguridad, y es el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud para bioseguridad y respuesta a emergencias. Él reside en nuestro país, trabaja en la oficina de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, y lo que ha expresado es la posición de la organización, de ambas organizaciones, de la Panamericana y de la Mundial. Y la posición es que en un país con el tamaño, con la complejidad demográfica y epidemiológica que está viviendo nuestro país, no se recomienda el realizar pruebas a diestra y siniestra, pruebas en forma masiva, orientadas simplemente por la expectativa de querer tener una prueba realizada o por una rutina de realizar pruebas solo por realizarlas. La Organización Mundial de la Salud, a través del trabajo que realiza cotidianamente en apoyo al país, a México, una y otra vez a pregunta expresa de nosotros, nos ha respondido que considera que el abordaje de vigilancia epidemiológica de México es el correcto, que consiste en
basar la vigilancia epidemiológica en la señal más sensible, que son los casos sospechosos, es decir, aquellas personas que tan solo por tener los síntomas compatibles, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de muscular, etcétera, ya deben ser consideradas como COVID, tengan o no tengan realizada la prueba, y poder instrumentar las medidas de aislamiento que son las procedentes para lograr interrumpir la cadena de contagios. Y ese es el objetivo del uso de las pruebas: informar esta práctica, organizarla y anticiparse para prevenir los contagios. Nos alarman varias cosas, doctor López-Gatell. Dice la Organización Mundial de la Salud a través del director Tedros Adhanom Ghebreyesus, etíope. Él está advirtiendo que la pandemia se acelera, doctor. ¿Cómo estamos en México respecto al control de la curva y al control de la pandemia? Exactamente. Efectivamente, no hay que perder nunca de vista que la responsabilidad de un funcionario como el director de la Organización Mundial de la Salud es velar por la seguridad sanitaria del mundo entero. Y cada vez que él hace un comentario, está tomando en cuenta la gran diversidad de realidades sociales, económicas, políticas, técnicas y de infraestructura instalada y capacidad operativa de los múltiples sistemas de salud de los 195 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de México, el curso de la pandemia ha sido gruesamente el curso predicho. Iniciamos la epidemia en febrero, el 28 de febrero, con nuestro primer caso. Habíamos iniciado ya la respuesta desde el inicio del mes de febrero, donde realizábamos pruebas, hacíamos mapeos de la circulación de 14 virus respiratorios, identificábamos casos sospechosos, etcétera, etcétera. Y la epidemia hemos proyectado, de acuerdo a estimaciones matemáticas muy robustas, que se revisan semanalmente, que terminará en el mes de octubre. Por eso, desde febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga. A pesar de que es a veces frustrante, desconcertante, motivo de inquietud totalmente legítima por parte de la población, de que no se acaba y no se acaba y no se acaba, hay que mantener conciencia de lo que está ocurriendo. Esta epidemia está todavía en una fase ascendente, se ha ido desacelerando el incremento en el número de casos que ocurren todos los días y estamos llegando ya a la zona intermedia de la curva epidémica nacional, que a su vez está compuesta por distintas curvas epidémicas, es decir, distintas epidemias asincrónicas en el territorio nacional, y hemos estimado que a lo largo de la segunda quincena de junio y primera quincena de julio estaremos en esta zona que le llamamos meseta, en donde el número de casos de hoy se parecerá al número de casos de ayer, de modo que es la zona de estabilización. Y posteriormente empezará... Perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿Cómo va el tema del recuento? Porque es ahí donde ante la opinión pública suele haber contradicciones, desconfianza. Sabemos que hay un retraso, que los números que nos van a dar esta noche a las 7 de la noche en Palacio Nacional es un recuento de casos, pero que vienen acumulados con retraso a la fecha. En todos los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo hemos puesto ejemplos concretos que tenemos perfectamente documentados como referencia para la población: el de Estados Unidos, el de Alemania, el de Reino Unido, el de Francia, por mencionar algunos países que quizá pueden resonar en la conciencia pública a pesar de que no tengan un conocimiento técnico directo. En todos estos sistemas de vigilancia existe un retraso, a veces de 7, 8 o hasta 10 días, en el tiempo entre que ocurre un evento. Hoy se está detectando a las 18 horas una persona con COVID, de ahí a que el dato se integra a la vigilancia epidemiológica a través de su paso por el diagnóstico médico, la toma de la muestra, el procesamiento del laboratorio, la integración en las plataformas electrónicas de cada una de las entidades federativas y cada una de las unidades hospitalarias,
es el tiempo que generalmente transcurre. Por esa razón, es una práctica común desde hace muchísimos años en la vigilancia epidemiológica de los distintos países no considerar suficientemente informativos los últimos 8 días, los 8 días más recientes, generalmente aunque los ponemos para que sea completamente explícito cuáles son los datos disponibles, la interpretación de esos datos se toma con reserva porque si no daría una falsa impresión. Todas las curvas epidémicas siempre parece que están terminando, que van a la baja, y es por ese desfase en los tiempos de integración de la información. Sí, porque un punto débil ha sido la desconfianza en el conteo. Nosotros mismos, en los medios de comunicación, solemos decir, de ayer a hoy, en las últimas 24 horas, como fue el día de ayer, de anteayer a ayer, murieron 759 personas. No, estamos mal. No murieron 759 personas. Se contaron otras 750 muertes. ¿Cuándo ocurrieron? A lo mejor traemos el retraso, doctor, bien lo dice usted, 8 o 10 días. Y se están empezando a sumar apenas, lo mismo que los casos positivos. Es correcto. Lo que es importante, perfectamente lo señala, es que los datos que se incorporan hoy representan los datos que hoy se registran de eventos que han estado ocurriendo en los últimos 8 días. Correcto. No es ningún estorbo ni ningún problema para el trabajo técnico de vigilancia y control de enfermedad, ese desfase, porque los que tomamos las decisiones sobre cómo se controla la epidemia, sabemos cómo funciona el sistema y lo interpretamos. Para fines de comunicación pública, la gran mayoría de los comunicadores, como es el caso de usted, que ha tomado con seriedad este asunto, incorporan esta visión técnica. Hay un pequeño segmento de comunicadores y de también participantes de las redes sociales o columnistas que reiteradamente quieren construir una verdad basada en una mentira con la intención de que solo porque se repita y se repita logre confundir suficientemente a la audiencia y desafortunadamente hacen un mal al perturbar la posibilidad de que la población que de buena fe está atendiendo a la información pública pudiera incorporarla en decisiones útiles para proteger su propia salud. Doctor López-Gatell, un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM dijo que en México, a pesar de que ya existen reportes de contagios y fallecimientos por COVID en comunidades indígenas, en grupos de jornaleros y migrantes, estos casos no aparecen en las estadísticas diarias. No conozco el documento, pero sé que esta mañana lo preguntaron cuando participé en la conferencia matutina del presidente. Sé que hay un boletín que publica la Facultad de Medicina de la UNAM. No es un estudio científico, es un boletín informativo y tiene esta postura, da esta opinión. Indudablemente refleja en parte desconocimiento de cómo está funcionando el registro de eventos, de casos en México en este momento. Para nosotros es de especial importancia lo que ocurra en las comunidades pobres, particularmente del medio rural y de las zonas indígenas, porque son quienes a lo largo de 40 años han tenido una carencia de servicios de salud y de muchos otros servicios sociales. Son las comunidades que durante varios sexenios fueron abandonadas, fueron desplazadas y no se han reconocido sus derechos, incluido el derecho de la protección de la salud. Son poblaciones, por lo tanto, vulnerables y para nosotros son de especial importancia. Hemos trabajado con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Bienestar, el sistema de programas sociales del gobierno y desde luego también con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con el Procurador Agrario de la Federación, que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, y hemos atendido precisamente las necesidades de información que para nosotros nos permiten anticiparnos desplazando recursos y focalizando la atención preventiva y restaurativa en las comunidades rurales e indígenas. En conclusión, doctor López-Gatell, ¿diría usted entonces en este momento que la pandemia se va estabilizando en México, que se está logrando pues que haya una estabilidad? Existe, no se ha aplanado la curva, etcétera, pero hay cierta estabilidad. Efectivamente, lo que diría es que estamos aproximadamente en el punto medio de esta epidemia, que posiblemente terminará hasta octubre. La velocidad a la que va creciendo la epidemia, aunque todavía
está hacia la alza, la velocidad a la que crece es cada vez menor. Irá siendo progresivamente menor hasta que llegue a ser un crecimiento cero, por lo tanto sea completamente estable y posteriormente empiece a descender, anticipamos que en la segunda quincena de julio. Esto es importante porque la población debe estar consciente que la epidemia todavía requiere protección, una actitud de conciencia del riesgo y mantener ciertas medidas de protección para cada una de las personas, sus familias, sus comunidades. La sana distancia, mantenernos a 2 metros unos de otros, lavarse las manos continuamente, proteger el estornudo con el codo y no con la mano y, por supuesto, si se tienen síntomas, acudir a atención médica por si se tiene alto riesgo de complicar, como ocurre en las personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.